Ahora sí, por favor, confirme que estemos grabando. Abrimos el archivo del Todavía no. Lo vamos a utilizar, pero todavía no. Ajá. Para los que estamos ahorita por Zoom, yo les voy a pasar en este instante un archivo que se llama acotamiento versión 2013. Ah, perdón, lo tengo abierto. Por favor, verifiquen que ya les llegó. Sí, buenos días. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy en el laboratorio. En el 213 creo que es este. Sí. Ah, no, que yo llegué y no creí que era para dale, no, aquí está. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Compañeros, buenos días. Compañeras, buenos días. ¿Cómo se ve de Venezuela? Compañeros y compañeras, a ver, por favor. Los momentos que estamos de manera presencial, siguiendo los requerimientos que nos han comentado en cuanto a salud, todos los computadores del medio los vamos a dejar así. ¿Okay? Solamente vamos a utilizar los computadores que los recibimos de cada mes. Ok, perdón. Ok. Una cosa más, por favor. Mientras sigamos teniendo nuestras clases presenciales, por favor, mucho por respecto a la boca para que cuando llegamos a una inspección sorpresa, para cuando tengamos alguna inspección sorpresa, no hay nada o sin tapabocas. Bien, en la plataforma, en la sesión número 11, hay un archivo. Es opcional si ustedes lo quieren descargar. De igual manera, yo lo envío a todos los que estamos en el Zoom. Esta va a ser simplemente una pequeña muestra para ahorita trabajar el tema de los acotamientos. ¿Okay? Entonces, durante la jornada, a ver, hagamos un poco de silencio, por favor. En la jornada de hoy vamos a estar trabajando con lo que es el acotamiento en AutoCAD. ¿Cómo funciona eso del acotamiento? ¿Para qué tenemos que acotar? ¿Cómo podemos aplicar ese acotamiento? ¿A qué quede bien? ¿Aumentar menos? Eso lo vamos a trabajar ahorita. ¿Okay? Permítame, déjame actualizar el archivo de la plataforma para que todos estemos manejando con la misma información. Un segundo, permítanme, compañeros.
Sí. Ok. Compañeros del Zoom, por favor, verifíquenme que puedan estar viendo la pantalla. No, para más. Sí, profe, sí vemos la pantalla. Listo. Empecemos entonces por acá. Muy bien. En la sesión número 11. Bien, para aquellas personas que quieran, en la sesión número 11 hay un archivo que dice ejemplo base de datos. Creo que algo así en el título, lo pueden descargar. Si no, simplemente podemos revisar la información como la estamos teniendo acá. Intenté proyectar con el videobin, pero hasta ahorita solamente se me queda en una de las dos pantallas, o en el videobin o en el televisor. Y como tengo personas en Zoom, entonces voy a quedarme con el televisor. Por eso, aquellas personas que necesiten pueden descargar el archivo en la sesión 11. Sesión número 11. Es básicamente lo que yo estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿Ok? Bien, pregunto rápidamente, o mejor dicho, dando el preámbulo. Nosotros hasta este momento hemos realizado ciertas funciones en AutoCAD. Hemos podido dibujar, hemos podido modificar objetos, hemos podido preparar una hoja para la impresión, decir que va a salir como PDF, etcétera, etcétera. Sin embargo, viene ahorita el paso en el que nosotros vamos a incorporar acotamientos a un proyecto. Si de pronto yo les preguntase a ustedes cuál es la finalidad de incorporar un acotamiento, no solamente a una vivienda, a lo que sea, a una silla, a una mesa, a un televisor, a un reloj, ¿cuál sería para ustedes la finalidad de colocarle un acotamiento a algo en específico? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué nosotros tenemos que acotar? Pues para saber la medida. Primeramente, para saber la medida. ¿Y qué hacemos nosotros con las medidas? Pues ubicarlas en el espacio que tenemos. Ubicarlas en el espacio podría ser. Todavía no está, todavía le falta. Pongámoslo con este ejemplo. Resulta que nosotros el fin de semana pasado nos mudamos. Compramos una casa y resulta que las habitaciones nuestras, como el apartamento de la casa, está en no tiene los closets. Resulta que en ese fin de semana ustedes se metieron en internet y encontraron un modelo de closet de lo más bonito. Les parece todo muy bonito, elegante, y ustedes esa fotografía se la van a llevar a un carpintero para que les haga una cotización.
¿Qué creen ustedes que les va a presentar el carpintero para poder construir correctamente el closet para su habitación? Las medidas. Las medidas. Literalmente lo que le va a decir a ustedes, ajá, cuánto mide de ancho, cuánto mide de profundidad y cuánto mide de alto. ¿Para qué nosotros entonces le facilitamos las medidas al carpintero? Para que pueda hacer del closet a la medida del espacio que tenemos en la casa. Primeramente porque yo le digo, señor carpintero, el closet de ancho mide 2 metros, de alto mide 2 metros y la profundidad son 70 centímetros. Primeramente, el carpintero hará una cotización. Él vendrá y dice, bueno, voy a utilizar tal madera, de tal manera me salen tantos elementos, tengo que hacer tantos cortes, me llevaré tantos clavos, tantos tornillos, etcétera, etcétera, a su cálculo correspondiente. Y nos dirá a nosotros, bueno, este closet sale en 1 millón de pesos. ¿Listo? Completamente instalado en su habitación. Perfecto. Cuando el carpintero esté realizando su closet, al final, y llegue el día de la instalación, ese closet tiene que encajar, como siempre le digo yo, como el zapato de la sección. Ese closet no puede quedar ni más ancho, ni más alto, ni más angostico, porque entonces, o el carpintero se equivocó realizando su trabajo, o nosotros nos equivocamos dándole qué cosa. A lo mejor nos equivocamos dándole la. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros acotamos un proyecto, es porque normalmente ese proyecto o lo vamos a construir, ya sea tarde o temprano, o porque el elemento ya existe y simplemente estamos digitalizando la información y necesitamos corroborar que las medidas que aparecen en AutoCAD sean las mismas medidas que aparecen en la realidad. Es decir, que yo les diga un día acá en clase, compañeros, vamos a digitalizar este salón de clase. Y entonces nos traemos 1 metro, que a lo mejor sea de, no sé, de 20 metros de largo, y empezamos a tomar las medidas de todo. El largo, el ancho, los ángulos internos, donde hay las columnas, donde están las mesitas, etcétera, etcétera. Y ustedes van a realizar ese mismo en un local. Cuando ustedes hagan el proceso del acotamiento, si esta pared mide 15 metros deberían aparecer en AutoCAD. En AutoCAD no debe aparecer ni 14.1, ni 14.9, ni 15.1, ni 15.05, tiene que ser 15. 15 es la realidad, 15 también tiene que ser AutoCAD. Comenten, por favor. A medida que uno va haciendo el plano, hay tiempo que se modifica la figura. No, mientras uno no lo haga, no. Si yo dibujo un rectángulo de 15 por 15, yo puedo seguir haciendo otras cosas y ese rectángulo seguirá siendo 15 por 15. A menos que de pronto yo venga y lo haga más pequeño, lo achique, le haga un escalado, le haga un recortar, alguna operación como esa que le cambie las medidas que tú hiciste. ¿Okay? Siempre muy atentos con eso. Listo. Entonces vamos nosotros a empezar a trabajar con lo que es el acotamiento en AutoCAD. Pregunto, ¿logramos descargar el archivo base? En esta figurita que yo estoy mostrando. Solo en algunos de los casos, cuando todavía no me había dado tiempo a actualizarlo, algunas personas, si lo descargaron de una vez al llegar aquí al salón, puede que les aparezcan unos acotamientos ahí, ¿cierto? Como en el caso del compañero. ¿Okay? En ese caso, apagamos todas las capas que digan cotas y nos quedamos exclusivamente con las figuras que tenemos aquí en la pantalla. ¿Listo? Entonces, los comandos que requieren en AutoCAD, todo lo que tenga que ver con escrito, con texto, con incorporación de números o algo similar dentro de un proyecto, los encontraremos en la sección de anotación. Para nosotros ubicar esta sección, nos dirigimos, en la cinta de opciones, perdón, en la cinta de opciones, pestaña inicio, sección que dice anotación. Esta sección de anotación suele estar a la izquierda de donde están las capas. Ok, por favor ubiquemos ese botón, esa sección primeramente en su pantalla. Ok, ya nosotros vimos el viernes pasado la primera herramienta de anotación que se llamaba ¿cómo? Los textos. Empezamos a trabajar con textos en AutoCAD. Ahora vamos a empezar a acceder a las herramientas de acotamiento. La herramienta de acotamiento, la que vamos a utilizar nosotros, es el botoncito pequeño que tiene un acotamiento en color azul. Tiene 2 líneas de referencia en color blanco
y la línea que tiene la flechita es en color azul. Identifiquemos por favor ese botón. La flecha en color azul es la que vamos a trabajar como acotamiento. ¿Listo? Ahí investiga más opciones. Ah, qué fuerte tiene ese fondo. Por favor, vamos ahorita a desplegar esa flechita que apunta hacia abajo en este botón para que nos demos cuenta cuáles son todos los tipos de acotamiento que aparecen en ese listado. Por favor, lo podemos leer. ¿Cuáles son esos tipos de acotamiento que nos aparecen en ese listado? Lineal, correcto. Alineado. Diámetro. Angular, ¿qué más? Arco, longitud de arco. Ordinario. Ese lo podemos, creo que aparece en las versiones en español como coordenada. Y que aparece como una coordenada de que aparece como ordinate. Ese, si no estoy mal, en la versión en español aparece como coordenada. Y hay uno más al final, salud, que se llama, en inglés aparece como el yo, en español aparecerá como recodo. Para aquellas personas que tengan autocar en español de su casa, lo más seguro es que aparezca con el nombre de recodo. Okay. Muy bien, vamos entonces nosotros a empezar a practicar. Primeramente, hago el paréntesis que las herramientas de acotación no solamente las encontramos en este botón que acabamos de señalar. También vamos a irnos, por favor, a la cinta de opciones, pestaña Anotación, y la sección más o menos en el medio, en inglés aparece como Dimensions, en español nos va a aparecer a nosotros como cotas. Cuando lleguemos a casa, lo que tengamos AutoCAD en español, el nombrecito pequeñito de abajo nos aparecerá como cotas. Las herramientas aquí que nos van a ayudar es el mismo icono que tenemos aquí, las dos lineecitas verticales y la flechita en color azul. Ese es el elemento que nos va a ayudar a incorporar acotamientos dentro de AutoCAD. Decíamos entonces nosotros que hay una diversidad de formas de acotar dependiendo del elemento que nosotros tengamos. Elementos que sean lineales, elementos que estén alineados al plano de es decir, con un ángulo distinto. Podemos acotar medidas del arco, medidas del radio, del diámetro, podemos ubicar puntos específicos en el espacio de AutoCAD, entre otras cosas. El proceso de acotamiento en AutoCAD literalmente es muy sencillo. Honestamente, es uno de los procesos más sencillos que existe dentro de lo que es el dibujo en AutoCAD. Pero a veces esa sencillez puede hacer que nosotros incurramos en ciertos errores que ya van más en cuanto al lenguaje del dibujo técnico. Cuando ustedes vieron la materia pasada de expresión arquitectónica, se llama así, ¿cierto? El dibujo técnico manual sabe. En esa materia, ustedes estuvieron también estudiando la temática del acotamiento, cómo está estructurado el acotamiento, cómo debemos acotar un plano, dónde deben estar ubicadas las cotas, etc. Todos esos detalles importantes que forman parte del lenguaje del dibujo técnico. Normalmente, lo digo que siempre, normalmente las cotas las solemos ubicar las horizontales en la parte inferior del dibujo y las verticales en la parte izquierda. Cuando el elemento es complejo, literalmente utilizamos los cuatro costados de la figura. Si nosotros observamos la planta que estaba en el PDF para realizar los muros de la vivienda, nosotros teníamos acotamientos, como dice, a diestra y siniestra. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en el medio, en todas partes del dibujo, había acotamientos, porque era un elemento complejo. No era un rectángulo, no era un cuadrado, no era un triángulo. Eran formas compuestas y todas las formas debo acotar. ¿Listo? En el acotamiento en AutoCAD, nosotros tenemos que siempre revisar cómo está constituida la figura
para no estar repitiendo la misma cota varias veces, porque eso hay que evitarlo dentro de lo que es el lenguaje del dibujo técnico. No sé si a alguno le habrá pasado, pero me lo comentó un compañero de la noche ayer que estaba haciendo la corrección de su ejercicio y me decía, profe, es que estoy dibujando las habitaciones otra vez porque sé que me quedaron mal y resulta que solamente tengo la información del ancho de la habitación número 2, la del medio, que creo que medía 405, algo así era la medida, en horizontal. ¿Ok? Y quiero dibujar la habitación de abajo y abajo no me aparece esa medida. ¿Qué tengo que hacer, profe? Entonces, ahí obviamente hay que imprimir siempre un poquito de razonamiento en cuanto al dibujo técnico y decir, ok, estoy trabajando con líneas paralelas. Si arriba mide 405, extendemos la paralela y eso es simplemente los 405. Si hay una medida un poco mayor, tengo que ver si en el dibujo me suministra y lo que hago es sumar. Tengo un 405 y se le suma un 0.20, entonces ¿cuánto mide el muro total? ¿Okay? En el dibujo técnico, nosotros no colocamos el 100% de todas las medidas porque en muchos casos vamos a estar repitiendo información que a lo mejor haciéndola una sola vez ya nos aparece de manera correcta. ¿Ok? Entonces, teniendo este preámbulo, vamos a empezar a practicar las herramientas de acotamiento dentro de ese dibujo de muestra que tenemos ahorita aquí. ¿Okay? Si tenemos, si lo íbamos a practicar de pronto en el efecto de la vivienda, todavía no lo hagamos, porfa, porque cuando vamos a acotar la vivienda de nuestro ejercicio, el resultado va a ser distinto a lo que vamos a ver ahorita acá en pantalla. ¿Ok? Entonces, comencemos nosotros describiendo el primer tipo de acotamiento. Cuando nosotros desplegamos ese listado, el primer tipo de acotamiento se llama un acotamiento lineal. Ese acotamiento lineal solamente nos sirve para incorporar una cota en el sentido horizontal o vertical. Solamente podemos incorporar una cota que tenga ese sentido. Inclusive, si llegáramos a tener elementos con inclinaciones distintas a la horizontal y vertical, AutoCAD solamente nos va a acotar en el sentido horizontal o vertical. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la figura de un cuadrado o rectángulo, con el acotamiento lineal, yo puedo decirle a AutoCAD que me indique cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Si de pronto nosotros tenemos no sé, un triángulo con esta orientación, ¿listo? Y aplicamos el acotamiento lineal, por ejemplo, para conocer cuál es esta longitud, AutoCAD solamente nos va a indicar la distancia horizontal o la distancia vertical. Indistintamente si el elemento está inclinado o no, el resultado de la cota siempre es horizontal o vertical. Si la línea ya es inclinada, como es esto que está acá, entonces me toca irme a la siguiente que dice un acotamiento alineado. ¿Listo? Entremos entonces ahorita en la primera, acotamiento lineal. Cuando activamos el acotamiento lineal, por favor, dirigimos la vista a la parte inferior, la línea de comando, para ver qué nos está pidiendo AutoCAD. Ok, dice AutoCAD, por favor, especifica el primer punto. Vamos a utilizar como primera referencia el cuadrado. Ahorita, a este punto, es indistinto si nosotros comenzamos por el vértice izquierdo y finalizamos por el derecho o viceversa. Comenzamos por el derecho y finalizamos en el izquierdo. El proceso va a quedar exactamente el mismo. Hasta este punto, ahorita el orden no va a importar. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a probar. Hagamos clic en los puntos finales de este segmento horizontal inferior y nos vamos a dar cuenta que sobre el cursor se nos va a poner una cota, no recuerdo cuánto mide, si es 10, 15, 15, ok. Una cota que dice 15. Literalmente la cota está ahorita volando porque requiere la última información que es
el posicionamiento de dicha cota dentro del dibujo. Entonces nosotros simplemente con el cursor decimos en qué parte del dibujo se va a encontrar dicha cota. Yo lo voy a hacer por acá. Ok, en este momento la cota está volando y nosotros tenemos con un clic la necesidad de ubicarla en el sitio más apropiado. Sugerencias para la ubicación, compañeros. Primeramente, evitemos que la cota nos quede sobre el elemento que estoy acotando o sobre otro elemento que sea del dibujo. Es decir, evitemos que esto nos quede de esta manera. Si nosotros colocamos un acotamiento de esa manera, el dibujo puede generar malas interpretaciones. Si yo le pregunto a ustedes, compañeros, esta línea que está en azul ¿es qué? ¿Un cuadrado o es una U que apunta hacia abajo? ¿Cuál sería la respuesta? Puede ser las dos. Puede ser literalmente las dos. En el dibujo técnico nosotros tenemos que evitar que esas malas interpretaciones sucedan. Si hay malas interpretaciones, hay que corregir el dibujo de manera que no exista. ¿Listo? Entonces, primeramente, este elemento de acotamiento no puede estar sobre una línea del proyecto porque podría generar malinterpretación del dibujo. Otra característica u otra sugerencia para esto es que el acotamiento no debe encontrarse muy lejos del objeto que estoy acotando. Porque también el excesivo uso de esa distancia puede generar una mala interpretación o una mala lectura de qué es lo que estamos acotando propiamente. ¿Ok? Entonces, aunque ahorita no estamos estableciendo ningún tipo de distancia, nosotros podemos ubicarla en una forma tal que podamos observar correctamente el número, que el número no me esté chocando con ninguna de las líneas del objeto y que el acotamiento no quede, ni que la línea de acotamiento no quede por encima del objeto ni muy lejos del mismo. ¿Ok? Entonces ahorita con el cursor ustedes posicionan la cota de 15 en la posición que le parezca más apropiada para su dibujo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la cota vertical. Vamos a acotar ahorita el lado izquierdo de este cuadrado, que también debe medir 15 unidades, o 15 centímetros, o 15 milímetros, o 15 metros. Mide 15 unidades. Bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas con este primer acotamiento. Adelante. Ok, todavía no estamos ahí. Todavía necesitamos ver primero todos los acotamientos antes de poder cambiar el tamaño. Ok, por eso les dije, todavía no trabajemos con el ejercicio del examen, porque necesitamos ver un tema antes de poder hacer eso. Ok, bien. Sigamos entonces. Vamos a aplicar acotamiento lineal a la siguiente figura que tenemos a la derecha, es decir, el rectángulo. Rápidamente hacemos las cotas, pero en este caso del rectángulo, las cotas las vamos a colocar por dentro de la figura, no las vamos a colocar por fuera. Cuando nosotros colocamos o tenemos la necesidad de incorporar un acotamiento por dentro del objeto, por dentro del proyecto, hay que estar siempre muy atentos a que el número o los números primeramente no se estén chocando entre sí. Como por ejemplo yo lo hice intencionalmente aquí en la proyección. Que los números no se estén chocando entre sí. Porque obviamente aquí nos va a dificultar, por sobre todos los medios, saber cuál es la cota correcta acá. Tenemos dos números que se están solapando y no sabemos cuál es la información. Segundo, evitemos en la medida de nuestras posibilidades que el número también esté chocando una línea de acotamiento. ¿Ok? Sin embargo, esta puede ser un poquito más flexible, esta norma, digámoslo así como norma. Por ejemplo, acá.
Observemos cómo el 35 está atravesando una de las líneas de acotamiento del 22. Evitemos, en medio de nuestras posibilidades, que ese evento también ocurra. Lo que sí podemos hacer con toda normalidad y con toda tranquilidad es poder cruzar líneas de acotamiento y ahí no ocurre absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, podamos tener la información de esta manera. Observemos que aquí solamente se están cruzando las líneas de acotamiento. Por lo menos los números no están chocando en ningún momento las otras líneas de acotamiento. Es lo más recomendable. No es que siempre tenga que ser así, porque a veces hay proyectos que son muy complejos, hay muchas cotas y a veces ese detallito se nos escapa de la mano. Pero mientras nosotros podamos evitar eso, lo hacemos, porque nos va a quedar una mejor representación en el plan. ¿Listo? Preguntas hasta ahorita, compañeros, en cuanto a lo que llevamos de acotamientos. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Siguiente tipo de acotamiento. Y para eso utilizamos el triángulo que tenemos al lado. Acotamiento de tipo alineado. El acotamiento de tipo alineado funciona idéntico al acotamiento lineal, solo que este se aplica a elementos que no son ni horizontales ni verticales. Es decir, tienen un ángulo diferente a estos dos. Por ejemplo, que yo les pida ahorita que por favor acotemos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que está ahí. Entonces, utilizamos acotamiento alineado, seleccionamos los dos puntos y automáticamente se genera una cota paralela a la línea que estoy acotando. ¿Cuánto les dio su acotamiento? 24,5. No, 28.2 ahí está mal. El 34,5 nos debe quedar exacto. Verifiquemos otra vez, Valencia. Tenemos que estar muy atentos de estar tocando exactamente los puntos finales. Si no tocamos el punto final, podemos estar haciendo eso. No, alineado. Ah, ¿por qué de pronto ahorita todavía me estaba diciendo profe me dio 28 punto algo? Porque ahorita estuvo utilizando el acotamiento lineal. Si yo utilizo para este segmento inclinado el acotamiento lineal, yo solamente voy a poder aplicar o visualizar en pantalla o la medida horizontal o la medida vertical. Una de las dos. Pero la medida inclinada, es decir, como les comentaba ahorita, la hipotenusa que tiene ese triángulo, no la voy a poder incorporar con este tipo de comando. Tiene que ser obligatoriamente acotamiento alineado. Apliquemos ahora acotamiento lineal y pongamos en las cotas a los otros dos catetos de ese triángulo, por la parte de afuera de la figura. Colocamos acotamiento lineal por debajo y a la derecha de ese triángulo que tenemos ahí. ¿Cuánto nos mide la base de este triángulo? 28,2. 28,2. ¿Y la altura? 19,81. ¿Okay? Recordemos que en este caso evitemos que el número se nos pegue también a la opción. ¿Okay? Muy bien, seguimos con los tipos de acotamiento. Siguiente tipo de acotamiento, a utilizar acotamiento angular. El acotamiento angular nos servirá a nosotros para indicar la abertura en grados que hay entre dos segmentos. Para esto, hagamos lo siguiente. En el dibujo del triángulo, vamos a utilizar un acotamiento angular para nosotros medir. El triángulo está ahorita ubicado de esta manera, ¿verdad? Aquí está así. Vamos nosotros a acotar este ángulo que está acá, el que estoy señalando, el que está en la parte izquierda, en el vértice izquierdo de la figura. 35. Cuando nosotros tocamos las dos líneas,
que corresponden a eso nos debe generar el ángulo. ¿Cuánto nos da de ángulo cuánto nos da de medida ese ángulo? 35. 92. El ángulo recto. El que estoy señalando ahorita son 35 grados. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahorita a intentar ponerle también una medida angular al rectángulo en la esquina superior derecha, por favor. En la esquina superior derecha vamos a incorporar el ángulo que tiene ese rectángulo. Ya sabemos cuánto es, pero vamos a hacerlo. Ya sabemos, activamos acotamiento angular, seleccionamos las dos líneas y luego ubicamos la cota en el mejor lugar que nosotros afuera, desde, no, si correcto mejor. En el mejor lugar donde podamos observar que no genera ningún tipo de confusión, que tiene una buena lectura y que todo me está quedando inclusive estéticamente bien. ¿Ok? Recordemos que en nuestra carrera, uno de los grandes componentes que tiene es la estética. Y la estética no solamente la dejamos a la materia de taller de diseño arquitectónico. La estética ustedes la van a tener que aplicar prácticamente en todas las materias que estamos ustedes cursando dentro de la carrera, incluyendo AutoCAD. Bien, hasta ahorita, compañeros, compañeras, dudas, inquietudes o preguntas en cuanto a este último acotamiento. Vamos bien, señor. Siguiente acotamiento en la lista, ¿cuál es? El círculo, pero se llama así. No, después del angular, ¿cuál sigue? Arco. Ajá, arco. El nombre completo es longitud del arco. En este caso, AutoCAD lo que nos va a ayudar a hacer es que si yo tengo una porción de circunferencia y yo necesito saber cuánto mide en línea curva este segmento, con ese tipo de acotamiento lo voy a poder saber. Entonces, para eso, utilicemos la figurita que seguimos teniendo a la derecha de lo que estamos trabajando. Es un pequeño arco que tiene unas líneas ortogonales entre sí. Activemos, por favor, el acotamiento de longitud del arco. En este caso, solamente tenemos que seleccionar cuál es el arco que yo deseo acotar y automáticamente el programa me genera una cosa, yo la puedo ubicar por dentro o por fuera, donde considere se aprecia mejor en cuanto al dibujo entero que estoy realizando. Seleccionamos el arco y podemos ubicar por dentro o por fuera. ¿Y cuánto nos dice que mide ese arco? 31.42. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro y mido literalmente este segmento curvo, ese mide 31.42. En el caso de la longitud del arco, AutoCAD antepone al número un pequeño símbolo. ¿Cómo es ese símbolo? ¿Cómo? Como un arquito, como una U que apunta hacia abajo, ¿cierto? ¿Ok? Ese es el indicativo de que AutoCAD está ahorita acotando es la longitud del arco, en este caso de lo que tenemos ahorita en pantalla. Bien, cuando trabajamos con ángulos, no lo dije, pero digamos, yo creo que ya podemos manejar esa información. Cuando trabajamos con ángulos, además del número, AutoCAD nos coloca el símbolo de grado después del número. 45 grados es el circulito arribita que nosotros solemos colocar para lo que son los grados. Sigamos probando los tipos de acotamiento, por favor. ¿Cuál le sigue a la longitud del arco? El radio. En este caso, la información del radio va a ser primeramente aplicable a una circunferencia o a un arco, cualquiera de los dos. Y AutoCAD nos va a mostrar la distancia que hay entre el centro de ese elemento y cualquiera de los puntos que componen esa figura, sea la curva o sea la circunferencia. Entonces, vamos a activar, por favor, la del radio. AutoCAD, vamos a probarlo con la circunferencia que tenemos a la vista. Y AutoCAD nos va a pedir que, por favor, seleccionemos el elemento al cual le vamos a acotar el radio. Yo voy a tomar la circunferencia
Y observamos que sobre el cursor nos va a quedar ahorita un poquito volando ese acotamiento. Nosotros, ubicándolo con el cursor, lo podemos tener por dentro de la figura o por fuera de la figura. Dependiendo para dónde posicionemos el cursor, hacia adentro o hacia afuera, hacia ese lado va a quedar la posición. Observen que para este tipo de acotamiento parece que estuviese fijo el centro y que la línea está como pegada a ese elemento central, esperando a que nosotros le demos la posición correcta. Yo voy a hacer un clic por acá por fuera y listo. En el caso del radio o del acotamiento del radio, AutoCAD antepone a la cifra la letra R mayúscula relacionada con el radio. Probemos el siguiente elemento. El acotamiento del diámetro. En el caso del diámetro, AutoCAD va a considerar dos puntos de una curva o una circunferencia con una línea que pasa por el centro del elemento. Esa es literalmente la información del diámetro de un elemento. Toquemos la misma circunferencia, por favor. Y está pasando prácticamente lo mismo. Parece que el punto centro me queda fijo y yo necesito empezar a darle una ubicación que yo considere apropiada para ese elemento de diámetro. Ustedes coloquen el acotamiento del diámetro donde consideren les queda en una mejor posición, que se lea bien y que estéticamente también se lea bien. ¿Listo? En el caso del radio, ¿cuánto fue el valor que nos arrojó? 3. Y en el diámetro, 26. En el caso de los diámetros, observemos que antes del valor o la cifra, AutoCAD antepone la letra griega llamada pi, que normalmente se utiliza para indicar los diámetros. Cuando a veces nosotros tenemos que ir a comprar, no lo sé, tubería sanitaria, tubería para electricidad, cabillas metálicas o algún otro elemento parecido a eso, la persona que nos está asesorando nos dice de cuántas pulgadas va a comprar de pronto la tubería. Un mensaje, estoy haciendo la instalación de lavamanos y pues necesito una tubería de plástico PVC de 2 pulgadas. Cuando nosotros decimos esa expresión, ya por contexto de donde se está trabajando, se habla del diámetro de la figura. Es decir, que cuando se dice una tubería de 2 pulgadas, es porque se está hablando de un diámetro de 2 pulgadas. ¿Ok? Entonces, no olvidemos, por favor, la simbología que AutoCAD pone siempre antes de la cifra, indicando qué es lo que estoy señalando. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, dudas, preguntas o inquietudes. No, señor. Vamos bien. No, señor. ¿Claros? Como el agua, pero agua limpia, ¿cierto? El acotamiento que le sigue al diámetro es el que aparece con unas coordenadas X y Y. ¿Se dan cuenta? Lo voy a dejar ahorita para último. Debajo de ese está el último acotamiento que en español aparecerá con el nombre de recodo. Este acotamiento tipo recodo es, diríamos de esta manera, uno de los acotamientos en los que hay que hacer más pasos para poder incorporar una cota dentro del área de trabajo de AutoCAD. Este acotamiento tipo recodo básicamente nos ayuda a incorporar a nosotros en AutoCAD la información de el radio de un elemento. Pero entonces dirán, profe, pero si ya acabamos de ver una herramienta que nos genera la cota de tipo radio, porque entonces ahora yo tengo otra cota que también me genera un radio. Resulta que cuando nosotros activamos ahorita el acotamiento del radio, AutoCAD dejaba como fijo el centro de la figura. Y la línea de la cota estaba pegada a ese centro, ¿cierto? Él estaba esperando a que nosotros dijéramos cuál iba a ser la posición. Sin embargo, para este otro tipo de acotamiento, la apariencia visual que tiene esa cota resultante es distinta a la anterior. Literalmente, esa cota tipo recodo va más o menos así.
La apariencia visual tiene como una forma de Z o una línea de zigzag. Y tiene 4 pasos, propiamente hablando, para nosotros poder incorporar ese tipo de cota dentro del dibujo. Normalmente, este tipo de cota de radio, bajo la herramienta del recodo, no se amarra al centro del elemento. Es decir, ustedes van a poder colocar este tipo de acotamiento más horizontal, más vertical, indistintamente de la posición del centro. ¿Cuáles son los 4 pasos que AutoCAD nos pide para incorporar correctamente ese elemento? Primeramente, tenemos que indicar el elemento, la curva o la circunferencia que vamos a acotar. Ese es el primer clic. El segundo, tenemos que indicar, bueno, aquí aparece en la ilustración, donde queremos que finalice esa línea de cota. En tercer lugar, nosotros indicamos la posición del texto de la cota dentro del dibujo. Es decir, lo que nos va a decir en este caso el R3. Y por último, o cuarto paso, sería decirle a AutoCAD dónde se va a posicionar el quiebre del zigzag o el quiebre de la letra Z, que parece que fuera como una letra Z. ¿Ok? Este quiebre que está acá vendría siendo como el cuarto o último paso que tenemos que indicarle a AutoCAD para que nos realice propiamente ese acotamiento. ¿Ok? Yo lo voy a probar aquí en pantalla. Y vamos a salirnos de estas dos. Perfecto. Acotamiento de tipo recodo. Primeramente, seleccionamos el arco o la circunferencia a acotar. En segundo, vamos a indicar cuál va a ser la finalización o dónde queremos que finalice la cota. Yo le voy a dar un clic por esta parte de la pantalla, hacia la izquierda. En tercer lugar, le indicamos dónde va a estar posicionada la información de texto. Fíjense que hasta ahorita el R13 está pegado al cursor. Yo lo voy a poner más o menos como por acá. Ok, por aquí me parece bien. Clic para confirmar posición. Y por último, AutoCAD necesita saber la posición de este zigzag o de este quiebre que parece forma de Z. Hacemos un clic para confirmar posición y ya tenemos el resultado en pantalla. Probémoslo en nuestros computadores, por favor. Primer lugar, objeto. Segundo lugar, finalización de la línea. Tercer lugar, ubicación del texto. Cuarto lugar, posicionamiento del zigzag. Son básicamente esos 4 puntos. La información de radio tiene que ser la misma, no puede variar. ¿Cuánto nos da en este caso el radio? Nos da 13 también, es decir, que estamos correctos. En segundo lugar, el punto final de la línea de la totalidad. Tú le puedes colocar. En tercer lugar, ¿dónde va a estar ubicado esto que dice R3? Aquí, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, la posición la pones tú. Y por último, la posición del zigzag. Próxima pregunta, le voy a decir. No. ¿Cuál es el otro? Parece que no estamos concentrados. Paso número 1, ok. Paso número 2, finalización de la línea de acotamiento. Creo que lo vamos a terminar por aquí, generando el segundo lugar, la posición de esto de la R3. Más arriba, más abajo, más hacia la derecha. Izquierda, tú decides cuál va a ser la posición. Número 3, la posición del zigzag. Más pegado al extremo, más cerca de la circunferencia, la posición del zigzag. ¿Listo? Perfecto. Sigamos entonces con la última herramienta de acotamiento,
que en inglés nos aparece con el término de origen, en español nos aparecerá como coordenada. Si no estoy mal, cuando lleguen a casa, podría corroborar, debería aparecer con el nombre de coordenada. A diferencia de todos los apartamentos anteriores, ¿listo? A diferencia de los acotamientos que hasta este momento hemos aplicado, este es el único donde la posición geográfica, digámoslo así, que tiene el objeto dentro de AutoCAD sí va a interferir en el resultado de la cota. Porque nosotros no vamos a incorporar en AutoCAD la medida que hay entre dos puntos. Vamos a colocar la medida que hay entre un punto en el espacio y el eje X o el eje Y. Es la única variante, digamos, que podemos encontrar dentro de estos acotamientos. ¿Qué quiere decir? La posición geográfica o la posición de ubicación que tiene un objeto dentro del área de dibujo de AutoCAD va a influir en el resultado de la cota. ¿Ok? Entonces, por ahí alguien necesita una pregunta. Ya seguimos con esto. ¿Ya? ¿Sí o no? Bien, vamos a tomar ahorita como referencia la figura que está con una forma compuesta a la derecha de todos los objetos que tenemos ahí. Tiene como una forma de escalerita o algo así más o menos. El último. ¿Ok? Para eso vamos ahorita a emplear la herramienta del acotamiento tipo coordenada para ver cómo funciona. Para que nos quede visualmente más agradable, vamos a aprender, por favor, la restricción ortogonal del sistema. Es decir, el F8, la herramienta del F8 lo vamos a aprender. Si nosotros nos alejamos un poco de lo que es el sistema, es decir, nos alejamos un poco más con el zoom, observamos que este objeto tiene una separación determinada con el eje X del sistema, y si nos alejamos un poco más, vamos a poder observar la distancia que tiene con respecto al eje Y. Decíamos entonces nosotros que este tipo de acotamiento solamente nos ayuda a, para la redundancia, a acotar un punto con respecto al eje X, y el mismo punto podría ser con respecto al eje Y. Vamos a activar un momento esta herramienta de coordenada y nos vamos a posicionar en el vértice inferior izquierdo de esa figura. Vértice inferior izquierdo de la figura. Y dependiendo para dónde esté el cursor, si el cursor se ubica más hacia la izquierda, el acotamiento que nos arrojará debe ser algo como este, 79.16. Si de pronto el cursor lo ponemos hacia abajo, nos dará otra información distinta. El 297.21. ¿Qué es esta información? En este caso, el 297.21 es la distancia que hay de este punto hasta el eje Y que hay en el sistema. Es decir, entre ese eje y este punto hay 297.21 unidades de separación. Ahora entonces nosotros vamos a incorporar tanto la cota en el sentido horizontal como la cota en el sentido vertical del mismo punto que está ahí, por favor. Es decir, lo acotamos en horizontal, repetimos la operación y acotamos el vertical. El resultado debe ser el que estamos mostrando en pantalla. ¿Cuánto aparece la distancia con respecto al eje X?
79.16. Y la distancia con respecto al eje Y nos aparece con el 297.21. ¿Ok? Hagamos algo más. Escojan ustedes otro vértice al azar de su preferencia y le vamos a acotar tanto distancia con el eje X, tanto distancia con el eje Y. Rápidamente. Esta distancia es entre los números que hay por en este caso, perfecto. Bien, hagamos algo rápidamente con esta última figura. Ah, porque se puede iniciar. Claro, cero, porque la bien, esa figura que tenemos nosotros ahorita, hagamos algo. Esa figura compuesta que parece una escalera, la vamos a copiar y la vamos a pegar en otra parte del espacio. Puede ser más arriba, más a la izquierda, puede ser a la izquierda. La figura que acabamos de hacer ahorita, ustedes van a copiarla y a pegarla, ya sea más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, en el lugar que ustedes deciden. Si se les puede pronto las cotas, borren las cotas y vuelvan a acotar exactamente los mismos puntos que hicieron para iniciar. ¿Ok? En ese caso, en este caso entonces escogemos los mismos vértices y los volvemos a acotar para observar la diferencia que hay. Es decir, exactamente lo mismo pero en otra posición. Yo voy a copiar el elemento y lo voy a ubicar por aquí. ¿Listo? Tiene dos posiciones geográficas distintas. Yo voy a volver a acotar el mismo punto para que observemos entonces el resultado que nos va a arrojar AutoCAD. Aunque sea formalmente la misma figura, geográficamente tiene una posición distinta. Y como tiene una posición distinta, el resultado de la cota será una información distinta. ¿Me explico? Muy atentos cuando ustedes tengan que utilizar este tipo de acotamiento, porque el elemento tiene que estar literalmente en el lugar donde ustedes se lo estén solicitando. Por ejemplo, este tipo de acotamiento es bastante empleado cuando nosotros o personas como de pronto topógrafos necesitan realizar un plano, porque a lo mejor hay que llevar para la oficina de catastro en la alcaldía, porque a lo mejor yo compré un lote cerca de la catedral de San Luis y Zipaquirá, pues resulta que la alcaldía de Zipaquirá me está diciendo que le tengo que facilitar los puntos de coordenadas de mi lote para que ellos lo puedan meter en su base de datos de toda la ciudad
y que todo pues, me vaya quedando correctamente registrado catastralmente. Entonces, en ese caso, el lote tiene que tener la ubicación de coordenadas específicas en AutoCAD. Si uno de los vértices del lote comienza en la coordenada, no lo sé, X 5000 y Y 450.000, en ese mismo sitio tiene que estar en AutoCAD. Porque cuando ustedes acoten en cuanto a coordenadas de esos puntos, les tiene que salir el lugar específico de ubicación. No puede quedar en otra parte. Porque lo que va a hacer la oficina de catastro es copiar su información desde el 00 del sistema y pegarla en la base de datos de la alcaldía desde el 00 del sistema, y todo tiene que calzar como el zapato de la Cenicienta. El lote no me puede quedar ni sobre las minas de la Catedral de Sal, ni me puede quedar ubicado en la plaza principal de Zipaquirá, ni en el Oxxo que tengo por detrás de la iglesia, ninguna de esas cosas. ¿Ok? No tiene que quedar exactamente en la posición correcta que tiene la terminal. ¿Listo? Atento siempre con ese tipo de acotamiento. Hasta ahorita, compañeros, dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, tengo dos preguntas. Adelante. Uno fue realizar cosas diferentes. También buscando, si lo quiero pasar, pero tenía un punto para que Sí, pero todavía no. aún. Perfecto. Hasta ahorita, ¿alguna otra pregunta, compañeros, inquietudes, comentarios? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Vamos a ver ahorita. Entonces, hay 20. Y 20. Hay que darle un poquito. Hay dos variantes. Ya que estamos hablando de la onda de las variantes del COVID. Están más juntas. ¿Ok? Hay dos variantes que dentro de AutoCAD tienen el acotamiento lineal que a nosotros nos va a servir muchísimo cuando estamos acotando un proyecto, específicamente un proyecto de vivienda. Aquellas personas que de pronto tengan abierto el PDF que tiene la planta acotada, ustedes se van a poder dar cuenta en este ejercicio que nosotros tenemos nuestra vivienda por acá. Te voy a inventar un poquito aquí el esquema. Imaginemos que es esto. ¿Okay? Aquí hay 4 paredes, una representación de ventana. Cuando de mi parte les facilité la planta acotada de este dibujo, ¿qué fue lo que les hice yo? Parece que yo hubiese trazado una línea recta y hubiese empezado a decir, comienzo por acá, luego la primera, el primer trozo de pared, luego viene la de la ventana y luego viene la otra pared. ¿Cierto? Es más o menos lo que está ahorita expresado aquí en el tablero. En AutoCAD, esta modalidad o esta variante de acotamiento se conoce como un acotamiento continuo o un acotamiento continuado, dependiendo de la traducción que aparece en el AutoCAD en español. Para esto, obligatoriamente, nosotros tenemos que partir de un acotamiento lineal. Si no existe un acotamiento lineal, el acotamiento continuado no lo voy a poder hacer. Es decir, obligatoriamente tiene que haber un acotamiento lineal para poder entonces poder darle esa variante de continuación en un elemento. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a emplear esta misma figura que tenemos acá. ¿Ok? Vamos a utilizar esta figura que parece con forma de escalera. Si tenemos cotas de tipo coordenadas, vamos a seleccionarlas y las vamos a borrar. ¿Ok? Y vamos a aplicar un acotamiento lineal. Lo vamos a poner por fuera de la figura, pero va a ser solamente de este segmento que estoy señalando en este momento. El segmento vertical que está a la izquierda y abajo. Este segmento que está acá. La cota la ponemos por fuera. Ojo, antes de hacer algo. El sentido de esa cota, ahí sí va a influir. Vamos a hacer primer clic abajo, segundo clic arriba. ¿Ok? Por favor. Primer clic abajo, segundo clic arriba, y ahí sí ubico la cota vertical, la cota lineal vertical en la posición que yo considere más apropiada.
¿Cuánto dice que nos mide? Dice 20 unidades que mide ese segmento. ¿Ok? Nosotros aplicamos esta variante del acotamiento continuado porque lo más seguro es que cuando se nos presente una vista de fachada, una vista de planta, una vista de corte, una vista de lo que tengamos, necesariamente tendremos que aplicar acotamiento y como nuestras figuras siempre son complejas dentro de los proyectos que hacemos, tiene que haber mucha especificidad en todas las partes que necesita acotar. Entonces, una pregunta, por ejemplo, si en la línea dio 20 y la X y esa diferencia, no debería ser igual, ¿no? No, porque acuérdense que la que hicimos ahorita de Y es distancia de un punto con respecto a X, distancia de un punto con respecto a Y. No está indicando distancia entre dos puntos específicos. ¿Okay? A todos nos tuvo que haber quedado esa distancia de 20, ¿cierto? Perfecto. Ahora sí, vamos a buscar esa variante del acotamiento continuado. Para eso, por favor, vamos a dirigirnos a la pestaña Anotación en la cinta de opciones, en la sección que aparece como Dimensions o como cotas, y justo arribita del nombre ese de cotas o dimensiones, tengo un pequeño icono que tiene dos flechitas en color azul, el que estoy señalando en este instante. Por favor, encontrémoslo. Si yo le hago un clic en la flechita que apunta hacia abajo, voy a encontrar dos tipos de acotamiento. ¿Cuáles me aparecen? Ajá, el continuo y el de línea básica. Esos dos son las dos variantes que tiene el acotamiento lineal. ¿Ok? Comencemos ahorita aplicando el primero, el acotamiento de tipo continuo. Hagamos un clic en el acotamiento continuo y veamos qué le pasa a nuestro acotamiento anterior. ¿Cómo? Parece que siguiera derecho, ¿cierto? Y tiene como otra cota lineal que está pegada a la anterior. Vamos a hacer nosotros, a través de esta herramienta, acotar todo el costado izquierdo que tiene esta figura. Es decir, de aquí partimos al siguiente punto y luego al siguiente punto. Cuando lleguemos al tope de esa figura, para cancelar simplemente con escape, salimos de esa opción. ¿Ok? ¿Cuáles son las cotas que nos salieron de manera continuada? Además del hasta ahora, a nosotros nos tuvo que haber quedado en la parte izquierda 20, 35 y 15, ¿cierto? ¿No? ¿Cuánto nos quedó? ¿Por qué? ¿Por qué no dejó? Ah, ok. Ahí lo que estoy diciendo es que tenemos que seleccionar a cuál cosa va a usted la cosa puede utilizar por dos partes. De aquí hacia adentro, de hacia abajo. ¿Ok? Con esa misma herramienta, compañeros, por acá. Con esa misma herramienta, por favor, vamos a acotar la parte derecha de la figura y la parte superior de la figura. La izquierda y la derecha y arriba. Derecha y arriba.
Cuando nosotros hacemos una transacción o voy a hacer otro tipo, una cosa que va a hacer, que ahorita está haciendo una cosa se van a usar pero ahí sí lo recomiendo. Si se Sí, pues se va a mirar. normalmente se nombran de las personas cuando sienten por ahí una verdad y no necesariamente cuando pide aliviar Muy bien, seguimos rápidamente. Seguimos antes de la jornada de por acá. Hasta ahora hemos incorporado acotamientos, digámoslo de esta manera, compañeros, por favor. Acotamientos que creo que han sido figuras muy sencillas para poder saber cómo va funcionando un proyecto en cuanto a las medidas. ¿Okay? Es muy común que de pronto ustedes tengan, y les va a pasar el ejercicio de la planta que ya hemos dibujado, y ustedes vayan a incorporar un acotamiento. Lo más seguro es que el resultado de la cuota
es decir, el elemento como tal de la cota, les quede o excesivamente grande o excesivamente pequeño. Lo más seguro es que eso ocurra de esa manera. Yo acá tengo un archivo abierto de una planta, de las de ustedes, ¿ok? Vamos a apagar un segundo acá. Apagamos estos rellenos. Ok, quedémonos aquí. Le puedo dar una capa. Sí, y ya eso es. Así es. Ok. Por acá, atentos por aquí. Los acotamientos, por allá, por allá. Los acotamientos no son muros, no son mobiliarios, no son achurados de piso, no son achurados de muros, no son personas, no son vegetación. El acotamiento es acotamiento y por tal motivo este tiene que estar en una capa correspondiente. Lo mismo cuando estuvimos viendo los textos el viernes pasado. El texto como tal, un párrafo, no es un acotamiento, no es un muro, no es un mobiliario, no es una silla. El texto es texto y este tiene que estar en su capa correspondiente. ¿Qué quiere decir? Cuando empecemos a incorporar textos en su ejercicio y acotamientos en su ejercicio, vamos a tener que tener por lo menos 2 capas adicionales. Capas para texto y capas para el acotamiento. Por lo general, la capa de las cotas, aunque el color lo deciden ustedes, los grosores de las cotas no suelen ser muy grandes porque no es la información que tiene que sobresalir en el plano. Por lo general, en AutoCAD podemos utilizar grosores como 0.09 milímetros y 0.13 milímetros más o menos para la capa del acotamiento. Para la capa del texto, digamos como que no incluye mucho, porque AutoCAD lo que reconoce son los puntos como está compuesto una tipografía o una fuente. Es decir, cuando nosotros vamos al Word y le decimos, voy a utilizar una letra Arial 12, el 12 por lo general son los puntos que tiene la letra. Entre mayor punto, nosotros escojamos la letra más grande. Lo mismo pasa en AutoCAD. Si yo le digo, la letra es Century Gothic número 45, pues entonces el programa leerá los 45 puntos de cada letra y eso es lo que va a escribir. Es decir, no influirá mucho el grosor de la letra, por lo menos en gran parte de la tipografía que nosotros utilizamos. ¿Listo? Voy a hacer acá una prueba rápida de la incorporación de acotamientos en el ejercicio de ustedes. Primeramente, ¿cuál va a ser la finalidad? Atento por aquí, compañero de edad. ¿Cuál va a ser la finalidad del siguiente paso? No va a ser para el día del miércoles del examen, pero sí va a ser para el final del curso, para la entrega final del curso. ¿Ok? Ustedes van a través de las herramientas del acotamiento, van a tener que acotar la vista en planta de su vivienda casi que de manera idéntica a como les aparece en el PDF. ¿Ok? Ustedes se darán cuenta, profe, que son demasiadas cosas. Sí, son demasiadas cosas. ¿Ok? Un proyecto tiene muchísimas cosas, internas, externas, de detalles de todas las cosas. Entonces, dentro de los ejercicios prácticos que vamos a tener que hacer y que ya va eso incluido dentro de lo que son las piezas finales de entrega, va a ser el dibujo de la planta acotada de la vista en planta de su vivienda. ¿Ok? Entonces, intentemos imaginarnos acá que vamos a empezar nosotros a acotar la parte superior. En este caso voy a iniciar con la ventana. Cuando yo inserto la cota de esta ventana, observemos el tamaño o la proporción que tiene esa cota con respecto al proyecto. Y si ustedes, este es el proyecto final. Sí, esto es lo que estamos trabajando por parte del proyecto. Si nosotros observamos el PDF, nos damos cuenta que la proporción, el tamaño del texto, el tamaño de las flechas, las separaciones de texto que tiene en nuestro PDF, no se parece absolutamente nada a lo que estamos mostrando ahí en la pantalla del televisor. Vemos que son números mucho más pequeños, vemos que son tamaños de flecha mucho más pequeños, para poder observar todas las cotas de una manera y con una proporción acorde al tamaño que nosotros también estamos manejando del dibujo.
Para ese tipo de situaciones, a nosotros nos toca trabajar con un estilo de acotamiento. Y para el estilo de acotamiento, ahí sí le voy a pedir el favor a todas las personas que no estamos ahorita viendo el tema de acotamiento, prestemos atención porque tenemos que aprender a buscar un estilo de acotamiento de manera correcta para que todos los proyectos que ustedes hagan, el acotamiento les quede de manera correcta para la redundancia. Para eso, vamos a dirigirnos, por favor, a la pestaña de anotación, cinta de opciones. Nos vamos a el grupo de comandos de dimensiones o cotas y nos vamos a dar cuenta que a la derecha de la palabra de dimensions o cotas hay una pequeña flechita, muy pequeña, que apunta hacia abajo y hacia la derecha. ¿Identificaron esa flecha? Hagamos clic en esa flecha, por favor. No. Pestaña anotación, cinta de opciones, y luego el grupo de comandos es de dimensions. No. ¿Ok? El grupo de comandos es de dimensions o cotas, y observen que a la derecha, hay una pequeña flechita. Fíjense dónde está. Observen por acá. Una pequeña flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Por favor, hacemos clic ahí y se nos va a mostrar una ventana en el texto. Siempre. Encontramos todos esa ventana por aquí. Por acá. Ajá, y en esa Normalmente esas, compañeros, por allá atrás. Normalmente esas flechitas que apuntan hacia abajo y hacia la derecha en cada grupo de comandos siempre nos muestran unas opciones complementarias de eso de lo que estamos trabajando. Eso lo vamos a ver en comando de dibujo, tiene una flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Comando de modificación, hay una flecha que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Y muchos otros grupos de comandos dentro de la cinta de opciones. Esta ventana emergente a nosotros nos va a ayudar a poder empezar a ajustar un estilo de acotamiento que sea acorde a lo que nosotros estamos presentando en nuestro proyecto. Observemos que en esta ventana emergente tenemos un primer recuadro a la parte izquierda. En teoría, arribita debería aparecer una información que dice ISO 25 y abajo debe decir estándar. Si de pronto alguien seleccionó una plantilla diferente a la ISO, lo más seguro es que la ISO 25 no aparezca, posiblemente, pero no pasa nada. ¿Listo? Cuando nosotros estamos en un proyecto nuevo y este proyecto lo vamos a acotar y nosotros no sabemos cómo está configurado un estilo de acotamiento, lo más recomendable que yo les podría comentar es inserten primero una cota. Cuando ustedes insertan primeramente una cota, ya ustedes van a poder empezar a observar el tamaño que tiene el texto, el tamaño que tienen las flechas, la distancia que hay entre líneas y números, etcétera, etcétera. Si nosotros no insertamos esto, cuando vamos a empezar a hacer los ajustes, lo más seguro es que no tengamos nada visualmente que nos referencie y se nos va a decir, ay, ¿será que cuánto tengo que aumentar o cuánto tengo que disminuir? Cuando el acotamiento está presente, es mucho más sencillo hacer ese ajuste. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes de aquí ahorita tienen el ejercicio de la planta dentro de sus computadores o a mano? ¿Ok? Si lo tienen, por favor, ábranlo inmediatamente. Pero muy rápido porque casi se nos acaba la hora. ¿Listo? De todas formas, si no lo tenemos ahorita abierto, no pasa nada. Prestemos atención, por favor, para que cuando estemos en casa podamos saber cómo es el ajuste correspondiente. Nosotros necesitamos, para
todo lo que vayamos a acotar, crear un estilo de acotamiento. Y un estilo de acotamiento es básicamente ciertos ajustes que uno le dice a AutoCAD en cuanto a líneas, en cuanto a flechas, en cuanto a textos, en cuanto a unidades, en cuanto a precisión, etcétera, etcétera. Vamos ahorita a crear un estilo de acotamiento nuevo en el botón que tenemos a la derecha que dice New o Nuevo. Hacemos un clic en el botón de crear un acotamiento nuevo en New. Se nos mostrará una segunda ventana emergente. En este momento hay que indicar el nombre del estilo de acotamiento. Por lo general, AutoCAD toma el que acabamos de utilizar hace un instante, es decir, el ISO 25. Lo más seguro es que nos salga una copia del ISO 25. Aquí ustedes van a colocar de pronto el nombre de ustedes como estilo de acotamiento. María, José, Pedro, Enrique, el nombre de ustedes lo vamos a asignar como estilo de acotamiento. Cuando ya hemos establecido el nombre para un estilo de acotamiento, le damos a continuar. Y en continuar se nos mostrará una tercera ventana emergente que tiene como que muchas cosas un poquito extrañas. ¿Okay? Lo más seguro es que todas no lo vamos a ver ahorita. Creo que solamente vamos a ver la primera pestaña por cuestión del tiempo. Mañana apenas entremos a clase, vemos las otras tres pestañas y luego apenas finalicemos de estudiar el estilo de acotamiento, nos podemos avanzar en el ejercicio que va para el día de por el examen. ¿Listo? Así que mañana vamos a tener que intentar exprimir la mayor cantidad de tiempo de nuestra jornada presencial. Bien, para cualquier duda que se les presente, profe, tiene que fui a hacer la fachada con un techo a 2 aguas y me salió una circunferencia por arriba. ¿Okay? A ver qué es lo que está ocurriendo. Normalmente, para el ajuste, yo por lo menos comento utilizar solamente 4 pestañas. Son las pestañas esenciales que yo podría considerar, son las que necesitamos para ajustar correctamente un estilo de acotamiento. La primera pestaña van a ser las líneas. La segunda pestaña van a ser los símbolos y las flechas. La tercera pestaña van a ser los textos. Y la cuarta pestaña, la que dice primary units o unidades primarias. Creo que la traducción en español. No, de la que le sigue aquí. La de primary units. Okay. Esas van a ser las 4 pestañas que nosotros para nuestro curso vamos a utilizar para ajustar correctamente un estilo de acotamiento e inclusive dentro de cada pestaña no todas las opciones las vamos a usar. Yo le voy a indicar específicamente cuáles son las opciones que vamos a necesitar para hacer un correcto ajuste del estilo de acotamiento. Comenzamos con la parte de las líneas y tenemos 2 bloques grandes de información. Este bloque superior y este bloque que está, perdón, en otra pestaña. Y el bloque que está en la parte inferior. Ahora sí estoy en lo correcto. ¿Ok? Estamos en el primer bloque superior que dice líneas de dimensionamientos o líneas de cotas, que dice Dimension Lines. Y abajo tengo un siguiente grupo de herramientas a ajustar que dice Extension Lines o líneas de extensión. Estas líneas de dimensionamiento y líneas de extensión son las siguientes. Cuando nosotros hacemos el acotamiento, la línea que va a soportar, digámoslo de esa manera, el valor de la cota, es decir, esta que está acá, es la que se conoce como la línea de dimensionamiento. Es decir, este recuadro o este grupo de opciones que están en la parte superior. Y este segundo grupo que dice líneas de extensión es básicamente estos 2 pedacitos de línea que a nosotros de manera visual nos va a ayudar a poder delimitar desde dónde hasta dónde estamos acotando. ¿Listo? Ahorita, y vamos a hacer una pausa con eso, ahorita solamente nos vamos a quedar con esta, mañana continuaremos todo. Nosotros en una línea de dimensionamiento o de extensión le podemos configurar arbitrariamente el color, el grosor,
e inclusive el tipo de línea. Sin embargo, mi mayor sugerencia para con ustedes es que tanto el color como el tipo de línea como el grosor de línea vengan ajustadas por capa, es decir, by layer. Porque cuando ustedes ajusten la capa que se llama acotamiento y la capa ya no va a ser verde, sino que ahora va a ser morada, pues entonces todo el acotamiento en pantalla dejará de ser verde y ahora será morado. Si las líneas de acotamiento que vienen por capas, la capa se llama cotas y la capa ya no va a ser de 1.0 el grosor, sino que ahora va a ser de 0.5, automáticamente en su proyecto todo lo que está dentro de esa capa les va a pasar o les va a surtir ese tipo de efecto. Mi sugerencia entonces es que todos estos parámetros de color, tipo de línea y grosor, todos ellos vengan siempre by layer o por capa. ¿Qué quiere decir? Cambiamos capas, automáticamente se cambian acá. Si no lo hacemos así, pues entonces tendremos de manera arbitraria un color para las cotas, un tipo de línea para las cotas y un grosor de línea para las cotas. ¿Okay? Lo más recomendable es que todo siempre venga enlazado por capa. ¿Ok? Rápidamente una pregunta. Vamos a no. O tocar capa por capa. No, porque es la capa de cotas o de acotamiento la que se va a modificar. ¿Sí? ¿No? ¿Lo pueden hacer? Ok. Entonces, por ahorita vamos a hacer una pausa. ¿Ok? Si tienen algún cambio, guarden los cambios. Si aquella persona que hizo algún ajuste acá, simplemente díganle OK. La pantalla anterior vuélvale a dar OK. Guarden cambios y si podemos, agregamos el mismo archivo mañana porque lo vamos a necesitar. ¿Ok? Mañana sí, de manera obligatoria, todos los compañeros y compañeras tendremos que tener nuestra planta correctamente limpiada. Revisemos las observaciones que se nos dieron, que si hay un desfase, que si de pronto la limitadora de los turistas, que si de pronto la sanitaria no quede correcto, etcétera, etcétera. Vengamos mañana con la planta correctamente corregida para que podamos avanzar con buen pie. Si la planta está incorrecta, su resultado de fachada de importe quedará incorrecto. ¿Okay? Por favor, guardamos cambios, si tenemos sesiones antes, las cerramos. Apagamos, por favor, computador y monitor, que no nos quede encendido. Ordenamos nuestro sitio de trabajo y nos veremos mañana, por favor, 10 de la mañana en el laboratorio. ¿Okay? Una feliz tarde para todos, feliz regreso a casa, compañeros y compañeras. Que estén muy bien. Pero sería antes de las 8. Hasta luego, feliz tarde. Hola, ¿cómo estás, Marlon? Cuéntame. Bien, bien, gracias. Yo la semana pasada no pude asistir a las clases de facultad, no pude asistir sino solamente el lunes y martes, porque tenía que viajar a Barranquilla. Yo me estaba imposible porque pues tiene cáncer y tuve que viajar aquí a Barranquilla. Entonces, para saber cómo puedo recuperar el tiempo de clase, esa parte del libro. Bien. Primero, cuando se les presenta algo como eso, tienen que comunicar. Sí, okay. Es que el problema es que todo salió de un solo tacazo y yo llegué a Barranquilla y eso fue todos los días de semana, sí. No para nada. Entonces, cuando sea así, ustedes de pronto le pueden decir a Camilo, por favor, dile al profe que se me presentó esta eventualidad y ya por lo menos eso. Para yo no pensar, no, es que abandonar la materia, por decir algo. ¿Okay? Porque a veces uno piensa lo más sencillo. Yo creo que a lo mejor ya no va. Bueno, no he venido en la última clase, entonces de pronto es que ya no va a continuar. Es lo que a veces uno piensa lo más rápido. ¿Ok? Entonces, como le decía yo a una compañera que también le pasó algo parecido.
ahorita ya la primera calificación está cerrada. Es decir, ya tenemos la primera calificación. Sin embargo, tenemos ahorita el miércoles la siguiente examen y la otra semana, creo que debería quedar el jueves, que es la penúltima clase, es el último examen, cuando trabajamos en 3D. ¿Ok? Si de pronto yo observo dentro de tu trabajo y dentro de tu desempeño en lo que va quedando de curso una mejoría sustancial, pues yo siempre considero eso como adicional para que de pronto no haya quedado de pronto tan afectado el primer examen. Porque de igual manera, para el trabajo final hay que presentar el examen número corregido, es decir, la planta, con el sanitario, lavamanos, textura, todo eso. Es decir, eso va dentro de los planos finales que hay que mostrar. ¿Okay? Entonces, es lo mismo prácticamente que le comenté a tu compañero. Entonces les dije, vamos ahorita a centrarnos, que ya tiene la planta lista, en empezar a dibujar fachadas y cortes, que es la que vamos a trabajar para el miércoles, ¿ok? Y en la medida en que yo los vaya viendo ustedes, con esas mejorías, yo les digo, bueno, compañeros, sí, sí, mañana damos las orientaciones, pero básicamente el examen, por lo menos en cuanto a dibujo, del miércoles es realizar fachadas y cortes. Que de pronto haya que ponerle bloques, que se haya que ponerse, imprimirlo en PDF, sí, hay que hacer eso, pero en cuanto a dibujo es fachada y corte. Ese, digamos, en la última clase lo vamos a plotear, lo vamos a traer al salón. No, no hay que plotear nada físico. Todo va a ser impresión digital, puro PDF, porque no quiero que estén haciendo gastos ahí innecesarios. Cuídate mucho, por favor, y espero que tu tío también siga mejorando. Pero cuando sea así, por correo, por vía de Camilo o lo que sea, profe, mire, me ocurrió esta cosa. Porque a mí sí me extrañó que toda la clase, lo que fue el miércoles, después jueves, toda esta semana era por inexistencia. Estamos viendo una de las dos primeros días y después de pronto ya no lo vi más. Pero entonces, cuando uno lo comunica, ya uno, obviamente, yo particularmente, no soy ajeno a esas cosas porque a cualquier uno puede pasar. De hecho, a veces hasta me pasa también. Entonces, siempre comunican lo que es lo mejor. No solamente a mí, a los profesores de la semana. Cuídate mucho, te bendiga siempre. Bien, compañeros, lo que va quedando en sala, ya estamos llegando, porque tengamos la sesión de hoy. Por favor, sería deseable que hubiera tus posibilidades, pues, de manera presencial mañana para poder hacer ese ejercicio aquí en clase, que va a ser de preparación. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que va a ser de preparación para el miércoles. Hasta luego, feliz tarde. Entonces, por favor, para mañana, todos con el dibujo en planta correctamente finalizado para poder entonces dibujar fachadas de corte. ¿Listo? Les deseo a todos feliz tarde, buen provecho de almuerzo, y nos vemos mañana a 10 de la mañana. Feliz.